Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia del ciclo de Historia Colectiva de Alcalá de Henares. Hoy estoy yo aquí arriba por razones obvias, porque el organizador del ciclo de conferencias es precisamente el conferenciante de hoy, Vicente Sánchez Moltó, que nos va a hablar de Alcalá cristiana de la Baja Edad Media. El currículum primero, muchísimas gracias, como siempre, al Corral de Comedias y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con los que hemos organizado este ciclo de conferencias. Y bueno, presentar a Vicente, la verdad es que es un poco complicado. Me ha tocado varias veces y el problema es que tiene un currículum tan amplio que es un poco difícil sintetizar. Pero bueno, voy a intentar decir solo lo más actual de todo lo que tiene. Pero bueno, es cronista oficial de Alcalá de Henares, como todos ustedes saben, desde 2010. Es vicepresidente de la Institución de Estudios Complutenses y miembro del Comité Científico Nacional del quinto centenario de Nebrija, que se celebró, como saben ustedes, el año pasado. Tiene más de una veintena de libros publicados y solo voy a mencionar los más recientes: Alcalá Patrimonio Mundial, una guía de 2015 muy recomendable, la edición, el estudio y notas del libro Obras Complutenses de Manuel de León Marchante del 2016, Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, de 2016 también, igual que Cervantes y el Quijote en la filatelia y la historia postal, estudio y catálogo, segunda parte, también del 2016, que fue galardonado con medalla Gran Vermell en la Exposición Nacional de Zaragoza en el apartado de literatura filatélica, Cisneros en nuestra villa de Alcalá 2017, Justo y Pastor, origen de una ciudad, 450 aniversario de la reversión de las reliquias en 2018, 2 de diciembre de 1998, Alcalá Patrimonio de la Humanidad en 2018 también, la Semana Santa de Alcalá en el 2019, 2 premios Cervantes y la filatelia en el 2019, Alcalá y Azaña en el 20, y los últimos que ha hecho, edición, introducción y selección del libro Cartas Complutenses de Arsenio López Huerta en el 2021 y la edición y estudio del libro Facsímil, Reglas de Ortografía de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija en el 2022. Algunos de estos libros pues han sido editados por la Institución de Estudios Complutenses, y también es coautor de numerosos libros colectivos, muchos de ellos fruto también de ciclos de conferencias organizados por la institución y en muchos casos también organizados por él mismo, ¿no? De las últimas publicaciones así en las que ha intervenido en obras colectivas, pues fundadores y patronos de colegios, conventos y conventos incorporados a la Universidad de Alcalá en los siglos XVII y XVIII en el 2018, Las Santas Formas, Historia, Devoción Popular y Arte en el 2019, Alcalá de Henares, Cultura Tradicional, también de este año, 2019, de Palacio a Casa de los Arqueólogos, Pasado y Futuro del Palacio Arzobispal, de Alcalá de Henares en el 2019, Alcalá de Henares y el Ferrocarril, 160 años de Economía y Sociedad, 2020, o Alcalá de Henares en la Revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-1521, en el 2021. Por tanto, es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en actas de congresos y revistas de estudios, tanto en formato impreso como digital, así como de varias memorias históricas de proyectos de rehabilitación de edificios y bienes históricos. Ha comisariado muchísimas exposiciones, también aquí en Alcalá de Henares. Como veis, el resto de los estudiosos alcalaínos somos especialistas en un tema o en una parcelita. Él no, él la verdad es que es uno de los mayores especialistas en casi toda la historia de Alcalá de Henares. Y además es un enorme cervantista y tiene una gran colección, y su colección cervantina ha formado parte de varias exposiciones organizadas por diferentes instituciones. Incluso el ya desaparecido Centro Los Universos de Cervantes le organizó una exposición monográfica con los fondos de su colección en 2009. Como veis, es casi imposible decir todo su enorme currículum, y yo creo que lo mejor pues va a ser escucharle. Pero antes quiero recordar que en el mes de abril no va a haber conferencia de este ciclo, que se va a pasar al día 3 de mayo, ¿vale? La siguiente conferencia será el 3 de mayo
y recibirán la información pues, a través de un correo electrónico para recordárselo. Pues nada, muchas gracias y le cedo la palabra al conferenciante. Muchas gracias, Pilar. No era cuestión de leer evidentemente todo el currículo. Lo único que indica es que uno ya va cargando años, no otra cosa. Bueno, efectivamente, es la tercera conferencia, Alcalá Cristiana, Baja Edad Media. Los dos, o mejor dicho, los tres conferenciantes anteriores se quejaron de que tenían un periodo muy largo de tiempo para desarrollar en una hora, en 50 minutos, en una hora. A mí me pasa algo parecido. Les voy a hablar de 5 siglos de historia de Alcalá y lo tengo que hacer pues en 50 minutos o una hora. Intentaré ajustarme lo más posible. Por lo tanto, evidentemente, hay muchas cosas de las que no les voy a hablar. Voy a hablar de algunos aspectos concretos de lo que fue Alcalá durante la Baja Edad Media. Bueno, Alcalá pasa a manos cristianas pues tras el pacto que suscriben Alfonso VI y el depuesto Alcadir en el año 1085. Al mismo tiempo que pasó Guadalajara, Madrid lo había pasado a manos cristianas dos años antes. Pero ¿qué es lo que pasa a manos cristianas? Es decir, en este acuerdo, ¿qué es lo que a partir de ese momento deja de ser musulmán y pasa a ser cristiano? Bueno, pues no la fortaleza de Alcalá, lo que luego conocimos como Alcalá la Vieja o el nombre histórico de Cala Salán, sino que lo que pasa a manos cristianas es un pequeño núcleo mozárabe. Los mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio musulmán, un pequeño núcleo mozárabe que había en torno al lugar de enterramiento y de culto de los santos Justo y Pastor. Hay un documento que nos lo confirma, es un documento del año 1095, es decir, 10 años después del paso de Alcalá a la zona cristiana, a la corona de Castilla, y entonces tenemos un códice de diferentes concilios que, bueno, pues en la que nos consta que un presbítero llamado Julianus dice que habitans in Alcalaga, que sita es supercampum laudabile. Es decir, Juliano, que habita en Alcalá, que está sobre el campo laudable. El campo laudable no hay ninguna duda de lo que es decir, sería todo el entorno de la iglesia magistral. Con lo cual, estamos hablando de que había 2 núcleos de población. Uno, en la fortaleza, la fortaleza musulmana de Alcalá la Vieja, y el otro, la zona próxima relativamente a la zona en la que actualmente nos encontramos. Aquí tenemos precisamente ese documento que he comentado, en el que en la cuarta línea aparece el nombre, Juliano, y en la penúltima lo indica clarísimamente, que dice que habita, que vive en Alcalaga, que está sobre el campo, y en la última línea dice laudable. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda. Por lo tanto, según este mapa, este plano que tenemos aquí aéreo, nos encontramos con que, en el cerro del Viso teníamos la localización de la Alcalá prerromana y el Alcalá imperial, de la Complutum prerromana y la Complutum imperial. Luego tenemos en esta zona de aquí, teníamos lo que es la ciudad romana de Complutum, y esta sería la zona del campo laudable, donde está este primer asentamiento, mozárabe en torno al lugar, como digo, del entierro y del culto de los santos Justo y Pastor. Y en esta otra zona lo que tenemos es la fortaleza de Alcalá, de Cala Salán, o lo que hemos conocido ya como Alcalá la Vieja. Bien, ¿cuándo se toma Alcalá la Vieja? Porque no cae al mismo tiempo que Alcalaga o la zona mozárabe. Bueno, hay varios intentos, pero al final
hay una campaña en el año 1118, que es la campaña definitiva en la que se conquistará la fortaleza musulmana. Bueno, según cuenta la leyenda, tuvo lugar un 3 de mayo en el que, bueno, pues aparece sobre el cerro una gran cruz que, bueno, pues les motiva a los cristianos para definitivamente tomar la fortaleza. Según otros, seguramente por lo que se debió fue, bueno, pues a que bueno, estuvo sitiada, perdón, durante mucho tiempo esa fortaleza y al final pues acabó rindiéndose, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades pues están ahí, ¿no? No hay muchos textos documentados sobre la época. Lo que sí que pongo aquí es una diapositiva en la que pueden ver con las excavaciones que se han hecho en todo lo que es el frente, mirando a la Torre Albarrana, en el frente este, en la que han aparecido las bases de los torreones, las bases de los torreones, de bastantes torreones, incluso uno de ellos del que no se tenía absolutamente noticias, porque de otros quedaban algún pequeño resto, ¿no? Bueno, ya digo que después pues, de este asedio, ayudados dicen que con un padrastro o un castillo de madera que se situó sobre un cerro contiguo, algunos dicen que sobre el cerro del Malvecino, pero está a demasiada distancia, con lo cual es difícil que con catapultas o cualquiera de estos instrumentos consiguieran evidentemente enviar pues, proyectiles, grandes piedras hasta el castillo, porque está muy alejado. Probablemente el lugar donde se asentó este padrastro, este castillo de madera y todo este sistema debió ser lo que sería la finca de los catalanes, que está como mucho más próxima al castillo y por lo tanto está más a tiro de piedra, valga la expresión, nunca mejor dicho. Bueno, el caso es que en ese momento pues es cuando pasa a manos cristianas. Aquí tenemos otra imagen, en la imagen inferior vemos lo que es la puerta de entrada, que hace ya bastantes años se descubrió, el inicio de la puerta de acceso al castillo, y vemos la Torre Albarrana. Hay que decir que la Torre Albarrana, que vemos ahora en la actualidad, no es de la época musulmana, sino que la reedificó el arzobispo Pedro Tenorio a finales del siglo XIV. Por lo tanto, ya es de época cristiana. La Torre Albarrana era una torre vigía, desde la que se controlaba, evidentemente, pues cualquier posibilidad de que se aproximaran tropas enemigas. Y en la otra imagen lo que tenemos es una reconstrucción virtual de cómo sería esa Torre Albarrana, que hoy en día pues, está desmochada y le falta la parte superior. Bien, yo creo que merece la pena detenerse en un aspecto, y es en el especial interés que mostró, no lo he dicho hasta ahora, don Bernardo, el arzobispo de Toledo, por la conquista del castillo de Alcalá la Vieja. No lo hacen las tropas del rey, las tropas reales, sino que lo hacen las tropas de don Bernardo. Y aquí me remito a un texto, a una opinión de Julio González, en el que nos explica el interés que tenía el arzobispo sobre Alcalá, sobre este territorio. Además de por cuestiones evidentemente estrategias, dice que se debía a la circunstancia del antiguo carácter de sede episcopal. Ya saben que Alcalá fue sede episcopal durante la época visigoda, tuvo obispado, aunque su restauración pareciera condenada por la bula pontificia del año 1099, en la que el Papa reconocía al arzobispo el derecho sobre la demarcación de la antigua completud. De esta manera, lo que ocurrió es que prácticamente después de la Reconquista se restituyen todas las antiguas diócesis de la época visigoda, salvo dos, y una de ellas es la de Alcalá. La de Alcalá nunca se volvió a restituir, sino que pasó a ser de los arzobispos de Toledo, como enseguida veremos. De hecho, el Papa Honorio II, en el año 1127, vuelve con otra bula a ratificar el derecho episcopal de los arzobispos de Toledo sobre Alcalá. En los documentos ya de esta época, es decir, de principios del siglo XII, aparecen mencionadas dos entidades diferenciadas, como ya hemos ido un poco viendo. Por un lado, la fortaleza, que los documentos dicen Castro, Cuoque, Alcalá, y por otro lado, el burgo, que se llamará Burgo de San Justo o Burgo de Santiuste. Dice Ecclesiam Santorum Iuste Pastoris. Es decir, tenemos los dos núcleos. Bien, el 10 de febrero del año 1129, el rey Alfonso VII y su esposa, doña Berenguela,
doña Berenguela de Barcelona, hacen donación a la iglesia de Toledo y en su nombre al arzobispo don Raimundo, ya había fallecido don Bernardo, del castro de Alcalá, antigua Complutum, así como de todo su territorio. Es decir, todo este territorio lo donará el rey al arzobispo de Toledo. Este es el documento de la donación. Y bueno, pues detrás de esta donación, evidentemente, se encontraba el agradecimiento del rey a los servicios prestados por los arzobispos de Toledo en la Reconquista. Y este agradecimiento, pues probablemente se debió a una promesa que les debió hacer su abuelo, Alfonso VI. De este modo, Alcalá y su tierra, todo el territorio, dejará de ser de realengo, es decir, de la Corona de Castilla, y pasará a ser señorío eclesiástico de carácter territorial y jurisdiccional de los arzobispos de Toledo. Y eso será, en el caso de Alcalá, solo de Alcalá, hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX. En el caso del resto de las aldeas que conformaban la tierra, que luego se convertirán, la mayoría en el siglo XVI, se convertirán ya en villas, irán adquiriendo su independencia del arzobispado de Toledo. Pero en el caso de Alcalá no, en el caso de Alcalá será hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX. Bien, la donación es en el año 1129 y 6 años después, tan solo 6 años después, en 1135 se redacta el primer fuero, el primer texto del fuero de Alcalá. El fuero es bueno, pues el compendio legislativo que regulaba la vida de Alcalá y naturalmente de su territorio, de su tierra. Según se explica en el preámbulo del fuero viejo, fue puesto por escrito por el arzobispo don Raimundo de Sauvetat, al que le hacen precisamente la donación, conjuntamente con los pobladores de Alcalá, a partir de sus costumbres. De hecho, utiliza la frase textual, de suis consuetudinibus, es decir, que fue un fuero breve, como otros tantos de la Extremadura castellana, que puso por escrito el derecho consuetudinario del lugar, es decir, la costumbre, el derecho de costumbre de toda esta zona. Desgraciadamente desconocemos la redacción de ese primer fuero, que fue un fuero que sabemos que debió ser, naturalmente por la época, en un fuero escrito en latín. Pero conservamos un fuero que es el llamado, que conocemos como fuero viejo, que es un fuero extenso, en el que se deja constancia precisamente de que ese fuero latino, ese fuero primigenio, fue confirmado por los sucesores de don Raimundo, don Juan de Castelmorum, don Cerebrino I de Poitiers. Hay que decir que los 4 primeros arzobispos de Toledo, los 4 eran franceses, todos venían de abadías de Cluny, de Francia. Luego, posteriormente, don Gonzalo Pérez y don Martín López de Pisuerga, hasta don Rodrigo Ximénez de Rada. Rodrigo Ximénez de Rada es el que otorgará y confirmará este fuero extenso. Aquí tienen la portada del fuero viejo, del fuero extenso, que no tiene fecha, está firmado por el arzobispo Ximénez de Rada, pero no tiene fecha. María Jesús Torrens dice que se debió redactar en la década de los años 30 del siglo XIII, es decir, entre 1230 y como mucho 1240. Como es habitual en este tipo de fueros extensos, además de la costumbre, el texto incorpora pues, una serie de privilegios que fueron otorgando a Alcalá y a su tierra los arzobispos de Toledo, los señores de Alcalá, y así también como algunas normas extraídas de sentencias judiciales que sentaron jurisprudencia. De esta manera, pues, por ejemplo, pues de las concesiones arzobispales se mencionan expresamente las de don Martín y las de don Rodrigo, y en cuanto a sentencias, pues hay 2 artículos que nos hacen referencia a un tal García que fue ajusticiado por haber dado muerte a otra persona estando el concejo reunido. Eso sentó jurisprudencia y se incorporó evidentemente al fuero. El fuero viejo podemos decir que tiene como 4 cuerpos, se puede establecer en 4 cuerpos. Ya digo que fueron sucesivas adiciones que se fueron realizando. La primera, el primer grupo, dicen los expertos, yo no estoy muy convencido de ello, que bueno, sigue un poco pues, el fuero de Sepúlveda, lo que siempre se dice, de los fueros, uno de dos, o siguen al de Sepúlveda o siguen al de Cuenca, a las familias, son las 2 grandes familias de los fueros castellanos. Yo no estoy
totalmente convencido, porque he hecho un estudio comparativo con el fuero de Sepúlveda por un lado y con el fuero de Cuenca con otro, pero bueno, hasta que el tema quede un poco más claro, al menos vamos a decirlo así, ¿no? Este primer grupo fue de la época, naturalmente, de don Raimundo, al que le hacen la donación de Alcalá, y tiene tiene adiciones posteriores de don Juan y de don Cerebrino de Poitiers. Son los que abarca pues, prácticamente los 138 primeros artículos del fuero. Hay un segundo grupo en el que se habla de ferias, de oficios y de comercio, que ese es más o menos de la época de don Gonzalo Pérez. Un tercer grupo, que algunos dicen que está influenciado por el fuero de Cuenca, que es de la época de Martín López de Pisuerga. Y luego hay un artículo concreto en el que habla de las dehesas del concejo, que es clarísimamente un artículo que es de derecho, que nos dice además el origen concejil del fuero, es decir, no tiene nada que ver con el señor, sino que está hablando evidentemente del concejo. Y el último, que es en la época de Ximénez de Rada, que son los últimos artículos, serían desde el 266 al 305. Naturalmente el fuero viejo fue ratificado por todos los sucesivos arzobispos de Toledo. Las ratificaciones del fuero de Ximénez de Rada se dan pues desde finales del siglo XIII hasta mediados del XIV. A partir de esta época, las ratificaciones dejan de tener continuidad. No quiere decir que no ratificaran los arzobispos de Toledo, sino que seguramente la ratificación no se hizo sobre el texto directo del fuero, sino que se debió hacer en documentos exentos que, desgraciadamente, se han perdido. Sí que aparece una última ratificación del vicario general de Alcalá en nombre, con poder del arzobispo don Pedro de Luna, del año 1407. En el año 1508, el cardenal Cisneros lo que hará será ratificar también un nuevo fuero, que le llamarán fuero nuevo, pero que en realidad no es un fuero completamente nuevo, sino que lo que hace es actualizar el texto y las penas del fuero extenso. ¿Por qué? Porque ya estaban muchas de ellas las penas puestas en monedas que ya no existían, con lo cual a la hora de ejecutar sentencias pues era muy complicado, porque cómo se hacía la correspondencia de monedas que habían dejado de existir hace 2 o incluso hasta 3 siglos. Y luego lo que se hace es actualizar en parte también el lenguaje. Se suprimen, es un fuero más corto, más breve, se suprimen muchos artículos. Todos los artículos referidos a los judíos. Evidentemente, si el fuero es desde 1508, no tiene absolutamente ningún sentido todos los artículos en los que hablaban de los judíos. Habían sido expulsados en 1492. Pero eso ya es otra historia, porque de 1508 ya entramos en otro apartado que le corresponde al conferenciante que me seguirá el mes que viene. Perdón, en mayo, el 3 de mayo. Bien, inmediatamente después de la toma de Alcalá, se constituye la comunidad de Villa y Tierra de Alcalá. Y eso se hace en el mismo momento en el que se toma el Burgo, en el año 1085. Y así parece desprenderse de un documento que es del año siguiente, de 1086, en el que se habla de la aldea de Lousolos. Puede que se trate de Loeches. Dice, en terra de Alcalá, Lousolos en terra de Alcalá. Como vemos, bastante antes de que se tome el castillo, en el año 1118. Lo cierto es que en el documento real de donación ya se está hablando de Alcalá y de su término. Y eso parece reunir todo lo que son las características de lo que luego se han denominado los historiadores como comunidades de villa y tierra. El 10 de febrero, como ya he comentado, del año 1129, Alfonso VI y su esposa Berenguela hacen donación a don Raimundo. El texto está en latín, pero lo pongo en castellano, del castro que ahora se dice Alcalá, pero antiguamente Complutum, con todos sus términos antiguos y con las tierras, prados, ríos, pesquerías, viñas, huertas, montes, árboles frutales y silvestres, villas, aldeas, como pertenecen al Real Derecho. Este es el documento de donación. Eso quiere decir que evidentemente no está donando solamente lo que sería la villa de Alcalá, sino todo un territorio, clarísimamente. ¿Cómo eran los límites de esta comunidad de villa y tierra? Bueno, realmente hasta mediados del siglo XVI
que es cuando la mayoría de las aldeas obtienen la Carta de Villazgo y por lo tanto la independencia también del Arzobispado de Toledo, la independencia primero jurisdiccional de Alcalá y luego del Arzobispado de Toledo, realmente la tierra de Alcalá sufrió muy pocas modificaciones, salvo un corto periodo de tiempo, que es muy interesante. Hay un corto periodo de tiempo en el que un grupo de aldeas fueron segregadas. Según reconoce el propio Alfonso VIII, según siendo joven, dice, expolié a la iglesia de Toledo de ciertas aldeas que eran del término de Alcalá, sin el beneplácito del arzobispo toledano. Eso tuvo lugar en el año 1188, en el que el rey entrega 19 aldeas a Segovia, como contrapartida al apoyo militar en la campaña que le habían prestado, el apoyo que le habían prestado en la campaña contra los almohades. Este despojo fue ratificado 2 años después, en 1190, y lo confirma diciendo que entrega las aldeas según os las tenéis y poseéis, con todos los términos y aguas. El monarca compensa a los prelados de Toledo, claro, les está quitando 19 aldeas, una parte importantísima de toda la tierra de Alcalá, dándoles a cambio Talamanca y su tierra. En este documento se relacionan las aldeas enajenadas, que están situadas entre los valles del río Henares y del Tajuña, al sur. Y son Arganda, Vilches, Valterra, algunas hoy las identificamos muy claramente, otras ha variado algo del nombre. Lueches, Campo de Almiraj o de Almonacid, evidentemente estamos hablando de lo que es el actual Campo Real, Valdehecha, Valdilecha, Valdeturres, Valdetorres, Valdemora, Perales, Alquejo, Tielmes, Pesola, que es Pezuela, Querencia, Valmores, el Alameda, que es Olmeda, de las fuentes en la actualidad, el Villar, Ambit, que es Ambite, Orusco y Carabaña. Todas estas aldeas conformarán durante un cuarto de siglo uno de los sesmos de la comunidad de Segovia. Es decir, fíjense hasta dónde llegaba la comunidad de Villa y Tierra de Segovia, era enorme, o sea, llegaba prácticamente hasta el sur de la comunidad de Madrid. Pero bueno, una vez superado el peligro almohade y tras la victoria de las Navas de Tolosas, en las que bueno, pues participó de una forma muy activa el arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, y además, bueno, pues intuyendo la posibilidad de su muerte, Alfonso VIII quiere tranquilizar su conciencia. Dice, considerando que si no revoco este trueque puede servir a mi alma de abandono y cuenta, ya tenía miedo a morir habiéndole despojado a los arzobispos de Toledo de tantas aldeas, y claro, esto pues lo aprovecha esta tesitura Ximénez de Rada y entonces obtiene una carta real por la que se reconoce ese expolio, anula la cesión a los segovianos de estas aldeas, se reintegran a Alcalá y naturalmente recobra la comunidad de Talamanca, ¿no? Bueno, con los términos, como siempre eran con unos términos muy parecidos, con todos los términos que tienen, cultivados o sin cultivar, con los montes y las fuentes, tierras entraderas y salideras, pastos y pesquerías, batanes y molinos, con la cañada y mercado de Perales. En aquel momento el mercado de Perales era importante. El documento está fechado en el año 1214 e incluye la relación de todas las aldeas. Los nombres varían poco, excepto el caso que he comentado, el caso de que el Alameda pasa a ser el Olmeda. Salvo las demás prácticamente pues los nombres se mantienen, ¿no? Prácticamente igual, ¿no? Con muy pocas modificaciones, no habían pasado tantos años. Así pues, la tierra de Alcalá se extendía por 2 comarcas, la comarca de la Campiña, al norte, y sobre todo la comarca de la Alcarria, al sur, que llegaba hasta el río Tajuña. Sus límites, los límites de la comunidad de Villa y Tierra de Alcalá, eran por el norte la comunidad de Talamanca, por el oeste la comunidad de Madrid, por el este las de Guadalajara, Zorita y Almoguera, y por el sur el sesmo segoviano de Valdemoro y Morata de Tajuña. La extensión, por lo tanto, de la tierra de Alcalá pues se acercaba a los 1000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, por ejemplo, la tierra de Guadalajara, ¿hasta dónde llegaba? Les diré que Meco, Camarma de Esteruelas y Daganzo formaban parte de la tierra de Guadalajara. Pero Daganzo de abajo, Daganzuelo, hoy desaparecido, Camarma del Caño, estos sí que formaban parte de la tierra de Alcalá. O sea que la tierra de Guadalajara llegaba
incluía hasta Meco, el actual Daganzo y Camarma. Bueno, claro, era un territorio muy amplio, 1000 kilómetros cuadrados, era un territorio amplio. Entonces, lo que se hacía es que tenía una propia organización interna. ¿Qué organización era? En cuartos. En concreto, la Tierra de Alcalá se divide en 5 cuartos y esa división interna se mantendrá desde el siglo XV, que es cuando aparece por primera vez en documentos. Es que anteriores prácticamente no tenemos documentos, los primeros documentos medievales que tenemos, salvo el fuero y algunos privilegios reales o privilegios de los arzobispos, son todos del siglo XV, hay muy poco anterior, del 12 prácticamente nada, y del 13 poquito y del 14 también hay relativamente poco. Bueno, pues como digo, esta organización en cuartos eran las divisiones internas, ¿no? No sabemos en el momento, como digo, en el que Alcalá se estructuró en cuartos, pero ya digo que desde luego se mantuvo estable hasta muy avanzado el siglo XVI. También lo que tenemos claro es que esta organización en cuartos, las aldeas que iban formando parte de estos cuartos fueron variando en ocasiones. En ocasiones variaba la cabecera, en otras ocasiones variaba las aldeas. Una aldea podía pertenecer a un cuarto y luego posteriormente la encontramos en otro cuarto distinto. A partir de mediados del siglo XVI, cuando van obteniendo la Carta de Villazgo, la mayoría de las aldeas, alguna lo obtuvo antes, a finales del siglo XV, la primera que los tiene es Santorcaz, pero bueno, prácticamente todas lo hacen a mediados del siglo XV, se seguirá manteniendo esta estructura en cuartos. Aquí, por ejemplo, pues ven la organización en cuartos de la Tierra de Alcalá, en diferentes, por ejemplo, en 1495 estaba dividida en 5 cuartos, el cuarto de Santorcaz, el de Villalbilla, el de Arganda, el de Pezuela y el campo. El actual campo real. Y bueno, pues cada una pues tenía varias aldeas formaban. Este es el mapa del territorio de la Tierra de Alcalá. Como ven, en naranja pongo Alcalá de Henares. Alcalá de Henares no formaba parte de ningún cuarto, era la única que en ese momento tenía el título de villa. Y luego vemos en diferentes colores cómo la organización en cuartos. Si se dan cuenta, por ejemplo, el cuarto en color azul no eran villas que estaban, aldeas que estaban que eran limítrofes, sino que las encontramos dispersas, ¿no? En amarillo igual, sin embargo las del sur sí que tienen una mayor unidad, la que están en color marrón, y las de color verde pues ocurre exactamente un poco lo mismo, lo que ocurre que, claro, están todas alrededor de lo que sería Alcalá, la villa de Alcalá. Cada cuarto pues tenía un representante de este distrito electoral que se llamaban los sesmeros, ¿no? Aparte de la representación y la defensa de los intereses propios de su cuarto, no quedan muy claras las funciones de estos sesmeros, aunque desde luego aparece ya esta denominación de sesmero como representante desde el año 1253, mucho antes desde luego de que la tierra se dividiera en cuartos. Lo que sí que sabemos también es que la jurisdicción de la villa de Alcalá se extendía a todas las aldeas que conformaban la tierra, pero no era ni mucho menos esta extensión de la jurisdicción no era ni mucho menos, no suponía en ningún caso un sometimiento, ya que realmente cada una de las aldeas gozaba de su propia personalidad y una cierta autonomía para resolver sus asuntos, así como de jurisdicción civil. Para los temas que eran menores a 100 maravedíes, los resolvían en su propia aldea. Para los que superaban los 100 maravedíes, cuantías superiores, y para la jurisdicción criminal, ya sí que se tenían que resolver aquí en la villa de Alcalá. Esta independencia administrativa queda de manifiesto pues, a través de los concejos aldeanos, que tienen una nómina de cargos, alcaldes, regidores, procuradores, diputados, jurados, mayordomos, etcétera, etcétera, pues bastante similar a la de la villa, aunque en un menor número, naturalmente, y con unas competencias pues algo más limitadas. De acuerdo con las ordenanzas de las diferentes aldeas, el nombramiento de los oficiales les correspondía al propio concejo aldeano saliente, sin que interviniera de ningún caso la villa de Alcalá, es decir, que tenían una cierta capacidad, una cierta autonomía, ¿no?
Cada aldea tenía sus propias asambleas o reuniones, sus propios concejos, convocados a campana repicada, pues en un lugar acostumbrado, que generalmente pues, solía ser bien en las iglesias o en los atrios de las iglesias o en torno a la olma, ¿no? La olma siempre es un elemento en Castilla muy definitivo, es este árbol que siempre está en la plaza del centro del pueblo, que desgraciadamente pues con la vilosera hace cosa de 30 años o 35 años desaparecieron muchísimos de ellos, murieron la mayoría de estos olmos históricos. Bueno, pues ahí se reunía normalmente el concejo, ¿no? También disponían de hacienda propia, ¿no? Que administraba un mayordomo. E incluso tenían la posibilidad de arrendar, de tener propiedades y de arrendar, si lo consideraban oportuno, pues de esas o tierras o a particulares, ¿no? Los bienes comunales, ¿no? El órgano supremo de la defensa de las aldeas era el Concilium Aldeanum de Alcalá, Concejo de las Aldeas, que más tarde sería, el nombre lo cambiaría por el Común General de la Tierra. Sabemos que se reunían cada cierto tiempo y que incluso en Alcalá tenían unas casas, aquí en el propio Alcalá, que eran las casas del común, donde tenían sus reuniones. Esas casas del común, bueno, pues permanecieron hasta finales del siglo XVIII. Voy a hablar ahora del concejo propiamente de Alcalá, de la villa de Alcalá. Este concejo pues, debió constituirse naturalmente en el mismo momento en el que Alcalá y su término pasa a ser a los arzobispos de Toledo, ya que en el primer artículo del fuero viejo, bueno, que hemos visto, se recoge la transcripción a lengua romance del fuero latino de don Raimundo y se encuentra esta primera referencia. Dende habeat el señor sus derectos, el concejo habeat foro e sus derectos. Es decir, que está hablando del señor y está hablando ya del concejo. Y eso en el preámbulo del fuero, con lo cual ya estaba evidentemente en el año en el 1096 ya estaba constituido el concejo de Alcalá. Las reuniones del concejo tenían lugar los domingos y generalmente había dos tipos de concejos. El concejo menor, que estaba más limitado, y el concejo mayor, que era como el concejo abierto, ¿no? En el que se convocaba a todos los vecinos. El lugar de reunión de los concejos de Alcalá se hizo en diferentes lugares, también se hizo en la iglesia de San Justo, pero prácticamente en todos los casos se hace en la iglesia de Santa Lucía. No la que vemos ahora, evidentemente, que esta es una ermita del siglo XVII, pero sí ocupa el mismo lugar que tenía la antigua iglesia de Santa Lucía. Y esa es la razón de que en las puertas de la iglesia de Santa Lucía aparezca tallado en la madera el escudo de Alcalá, como pueden ver en la imagen. En los fueros locales se establece en general una diferencia sustancial en el vecindario. Hay dos categorías. Siempre se habla de los caballeros y de los pecheros. Los pecheros son los que pagaban impuestos. Los caballeros no pagaban impuestos. En el fuero viejo se recoge ya lo que se denominó la caballería villana o caballería popular, tan característica de la Extremadura castellana. Esto es un estatus de la baja nobleza, es decir, no tiene nada que ver ni con condes, ni con marqueses, ni con duques, ni nada por el estilo, sino simplemente se accede a este nivel de la baja nobleza, al nivel de caballero, solamente por una cuestión, por tener un caballo. Cuando se tenía un caballo en propiedad, que es un caballo y también armas para la guerra, lanza, escudo, espada, capillo de hierro, silla y dos espuelas. Con tener eso, ya uno accedía a ser caballero. ¿Se moría el caballo? Durante un año tenía que reponer el caballo. Si no reponía el caballo, perdía la condición de caballero. Todo aquel que tuviera caballo y que tuviera armas accedía a este nivel. Y estos caballeros no pagaban, evidentemente, impuestos como sí que pagaban los pecheros. De ahí viene el nombre de pechar, de pagar. A lo largo de los siglos XII y XIII, la caballería villana de Alcalá, la caballería popular, va consiguiendo poco a poco los mismos privilegios de los caballeros de Castilla. Beneficios fiscales que van confirmados por los diferentes monarcas, los diferentes reyes. Este será el punto de partida de lo que luego llegaría a ser el Concejo de Caballeros e Escuderos, que irá adquiriendo progresivamente mayor importancia a partir de finales del siglo XIII
y que será el punto de partida de lo que sería la oligarquización del gobierno municipal. Llega un momento en el que prácticamente los caballeros se hacen con todo el gobierno municipal, quedándoles muy pocos márgenes de poder a los pecheros. Todo esto terminará en el año 1512 con la famosa Concordia de Santa Lucía, en la que los pecheros renunciaron a favor de los caballeros a tener cargos en el concejo. Ya digo que junto al concejo de los caballeros o pecheros pues estaba el concejo de los hombres buenos pecheros, así es como aparece en la documentación. Vamos a continuar para ir un poco abreviando. Poco a poco, ya he dicho que poco a poco se irán haciendo menos concejos abiertos, cada vez menos, serán ya muy contados en la segunda mitad del siglo XV, quedando prácticamente suprimidos a principios del siglo XVI. El Fuero Viejo establece que los cargos en el concejo de Alcalá serían 4 alcaldes, el juez y 4 fiadores, con una donación anual y elegidos además por colaciones. Colaciones era por distritos. En Alcalá había 2 distritos que se correspondían con las 2 parroquias, la colación de San Justo y la colación de Santa María. El juez, la mitad de los alcaldes y la mitad de los fiadores, tenían la obligación de acudir al fonsado, es decir, cuando eran llamados a la guerra. Y el juez era el encargado de llevar la enseña del concejo, la bandera del concejo en la guerra. Es decir, que cuando asistían, por ejemplo, pues en las batallas de las Navas de Tolosa, que sabemos que asistió el concejo de Alcalá, naturalmente los caballeros de Alcalá iban con el pendón, o la enseña de aquí de Alcalá. Esta circunstancia pues nos hace pensar que la mayoría de los cargos, claro, naturalmente, pues eran desempeñados por los caballeros. Bueno, hay otra serie de cargos, los mayordomos de fiadores, el sayón y andadores, alcaldes y jurados, que eran los encargados de hacer pesquisas. Bueno, los alcaldes se reunían en corral o cabildo a puerta cerrada los viernes para dirimir los procesos y el sábado ya lo hacían en abierto al público. Perdón, he ido para atrás. ¿Cómo se elegían estos cargos? Bueno, pues se reunían cada una de las 2 colaciones y proponían una serie de nombres para los cargos. Y con ello elaboraban una nómina, una relación, que se la mandaban al arzobispo. Y el arzobispo, de esa nómina presentada por las dos colaciones, por los 2 distritos, elegía y decía, pues elijo a este, a este, a este y a este. Entonces era una forma de elección casi indirecta, no directa, pero era mixta, ¿no? Los que los proponían directamente las colaciones, los distritos, pero la elección ya definitiva de esas 2 propuestas las hacía el arzobispo de Toledo. Los cargos eran proporcionales, la mitad de uno y la mitad de otro, excepto el cargo de alguacil. Como nada más que había un alguacil, ¿qué es lo que ocurría? Que un año le correspondía a San Justo y otro año a Santa María. Y al año siguiente, pues iban alternando, claro, evidentemente. Al menos desde el siglo XV, los arzobispos también hacían el nombramiento directo de algunos oficiales, que eran los que fiscalizaban al gobierno local, los que controlaban, digamos, las cuentas y que aquello pues, funcionara correctamente, ¿no? Pero aparte de eso, ya digo que bueno, pues eran los que elegían de una nómina las personas propuestas por las colaciones. La nómina más antigua que conservamos es del año 1456, que es la que se le mandó al arzobispo Alonso Carrillo, y es esta, por ejemplo, que ven aquí. Esta es la nómina que se mandó al arzobispo Alonso Carrillo, de 1456. Y luego el nombramiento de cargos, los que hacía directamente el arzobispo, igual, esta es de 1477, también firmada por el arzobispo Alonso Carrillo de Acuña. Por encima de todos aparece una figura, circunstancialmente, que es el alcalde mayor, que aparece en la primera mitad del siglo XV, y luego posteriormente aparece la del corregidor. Pero el corregidor no adquirirá carta de naturaleza hasta finales del siglo XV, coincidiendo ya con un mayor intervencionismo señorial. El corregidor lo nombraba directamente el arzobispo de Toledo, ese no se hacía a través de una nómina, y era el que tenía la función de presidir al ayuntamiento, es decir, estaba por encima de todos los otros cargos que he establecido. Y además
era al que le correspondía la alta jurisdicción civil y criminal. Era el juez al mismo tiempo también. A su vez, el corregidor elegía a su segundo, que era el teniente corregidor. El corregidor era el que nombraba directamente al teniente de corregidor. Bueno, vamos a ir un poco pues, a cuestiones económicas, ¿no? A hablar un poquito de la economía. Los arzobispos de Toledo, desde el principio, claro, les interesaba muchísimo la promoción, la repoblación de todo este territorio en un primer lugar y que luego, naturalmente, este territorio tuviera una actividad económica importante porque en función de esa actividad económica, naturalmente, iba a cobrar impuestos y como el arzobispo era el señor, pues pasaban directamente, o sea, no los cobraba el rey porque no éramos de realengo, sino que lo cobraba el arzobispo de Toledo. Por lo tanto, pues desde un primer momento favorecieron muchísimo el desarrollo económico de la villa, de Alcalá y de su tierra. En el Fuero Viejo ya se regulaba la celebración de un mercado semanal, que se celebraba los jueves. Pero había algo que era mucho más importante que el mercado semanal, que era la feria. La feria era potestad de los reyes. Solamente los reyes podían conceder feria. La feria era naturalmente anual, se celebraba solamente una vez al año y el rey la otorgaba a un número muy reducido de poblaciones. Alcalá fue una de esas poblaciones elegidas. A instancia del arzobispo Gonzalo Pérez, Alfonso VIII concedió el privilegio de celebrar feria en Alcalá en el año 1184. Naturalmente en aquel tiempo todavía no se llamaba Alcalá de Henares, se llamaba el Burgo de San Justo de Santiuste. La feria se celebraría durante 10 días a partir del domingo de Quasimodo. El domingo de Quasimodo es el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Termina la Pascua de Resurrección, bueno, pues a partir del domingo siguiente, ese será el domingo de Quasimodo, y a partir de ahí se celebraría durante 10 días la Pascua. En el documento se garantiza la seguridad de todos los comerciantes que acudieran a la feria de Alcalá, poniendo duras penas a aquellos que intentaran violentar la feria. La feria de Pascua Mayor alcanzó pronto una gran proyección e importancia, hasta el punto de que se toma como una fecha de referencia. Es decir, hay muchos documentos en los que se hacen pagos y dicen, y se pagará tanto por la feria de Pascua Mayor de Alcalá, ¿no? Hasta ese punto. Alcalá era muy importante, cada vez iba siendo más importante. Y eso permite que se la conceda una segunda feria. Una segunda feria. Habrán oído en algunas ocasiones que lo que se hizo fue trasladar una feria a otras fechas. La misma feria que se otorga en el domingo de Quasimodo, la Pascua Mayor, que se traslada luego posteriormente a agosto. No es cierto. Durante bastante tiempo se celebraron al mismo tiempo dos ferias en Alcalá. No conservamos el documento, al contrario que en la primera, el documento de concesión de esta segunda feria. Pero todo apunta a que debió ser en el reinado de Fernando III o de Alfonso X, y que debió ser en torno al año 1240. Podemos fijarlo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque el 14 de abril del año 1254, Alfonso X establece varias disposiciones tendentes a evitar las perturbaciones ocasionadas por los malhechores que maltrataban y robaban a los comerciantes, a los animales y a las mercaderías que acudían a las ferias de Alcalá y de Brihuega. Por lo tanto, evidentemente, ya existía esta feria. Pero no será, no sabemos la fecha en la que, en principio, esta segunda feria, no sabemos en qué fecha se celebraba, aunque enseguida lo vamos a intuir, porque ya en un documento del año 1269 se está hablando de la feria de agosto, de la feria de agosto. Es una escritura en la que el arzobispo don Sancho de Aragón compra unas casas y una huerta en Alcalá y se compromete a pagar su importe en dos plazos, fijándose uno de ellos por la feria de Santa María mediada agosto. Es decir, que lo que sabemos ahora es que esa feria de agosto se celebraba a mediados de agosto, por la Virgen de Agosto, lo que conocemos como la Virgen de Agosto. En este tiempo, por lo tanto, sabemos que se celebraban estas dos ferias. Hasta al menos el año 1318 hay un documento en el que sigue hablando de la feria de Pascua Mayor. La feria de Pascua Mayor. Posteriormente, la feria de Pascua Mayor se dejó de celebrar y ya quedó exclusivamente la feria de agosto, que a finales del siglo XV se desplazará
ya no se celebrará en torno a mediados de agosto, al 15 de agosto, a la Virgen, sino que se desplazará casi a finales de agosto. Los diferentes reyes y arzobispos favorecieron la feria con concesión de todo tipo de privilegios, lo que naturalmente permitirá pues, una expansión y repercusión, hasta convertirse en una de las ferias más importantes de Castilla junto con las de Medina del Campo, contando, está documentado, con la asistencia de mercaderes de zonas tan alejadas incluso como de Italia, los territorios italianos. De la protección de que gozó, pues dan fe algunos de los privilegios que prohibieron celebrar ninguna feria ni un mes antes, ni un mes después de la de Alcalá. Es decir, era la mejor manera de proteger la feria de Alcalá, es eso. En este tiempo no se va a poder celebrar ni una feria un mes antes de la de Alcalá, ni un mes después de la de Alcalá. Era, vamos, la protección ideal, ¿no? Sabemos que el príncipe Alfonso, a instancias del arzobispo Alonso Carrillo, ampliará la duración a todo el mes de agosto, en el año 1488, que el cardenal Pedro González de Mendoza conseguirá de los reyes católicos que la feria de Alcalá sea franca en el año 1485, es decir, libre de impuestos, y posteriormente la reina Juana y su hijo Carlos V ratificarán este privilegio de exención de alcabalas en el año 1516. ¿Cuáles eran las actividades económicas fundamentales que había en Alcalá? Bueno, pues básicamente era la agricultura, la ganadería, el comercio y una importante industria de carácter doméstico, que se desarrollará pues, merced a la protección y a las privilegiadas condiciones que el fuero otorgaba a los judíos y a los mudéjares. Los mudéjares eran los musulmanes que vivían en territorio cristiano. Los mudéjares se dedicaban sobre todo a los trabajos agrícolas, siendo los cultivos preferentes en Alcalá los cereales, el olivo, los frutales y las huertas. También, naturalmente, la vid. La vid contaba en Alcalá con una especialísima protección y además desde muy pronto, desde el siglo XII ya hay documentos de los arzobispos de Toledo protegiendo el vino de Alcalá. ¿Cómo se protegía el vino de Alcalá? Pues prohibiendo la entrada de vino de otros lugares, salvo en un periodo muy concreto. ¿Qué periodo concreto era? Pues desde Pascua hasta septiembre, hasta la recolección, ahí sí se permitía entrar vino de fuera de Alcalá. Pero desde septiembre hasta la Pascua, es decir, hasta el mes de abril, el único vino que se podía vender en Alcalá era el que se hacía aquí precisamente en Alcalá. Y este privilegio es tan importante que pervive hasta finales del siglo XVIII. Todavía los cosecheros de finales del siglo XVIII están haciendo referencias a estos privilegios medievales y dicen que no se puede vender en Alcalá, que no se puede introducir vino desde fuera de Alcalá. La ganadería también ocupó un papel muy importante en la economía de la comunidad y de eso da fe la creación, en época ya de Cisneros, de un concejo de la Mesta. Un concejo de la Mesta que establecerá su sede inicial en la ermita de San Bartolomé de Torres, porque Torres era uno de los lugares con una cabaña ganadera más importante de toda la tierra de Alcalá. Y también hay que destacar la caza y la pesca y el aprovechamiento y explotación de los bosques y montes. También era importantísimo en Alcalá. Por lo que respecta a los oficios artesanales, los mudéjares trabajaban sobre todo las técnicas constructivas, eran muy buenos yeseros, albañiles, carpinteros, eso eran sus máximas especialidades. De hecho, bueno, está clarísimo, es decir, en la arquitectura que nos encontramos a principios del siglo XVI, nos vemos que es una arquitectura fundamentalmente de ladrillo, de yeso y de madera, y son mudéjares los que trabajan fundamentalmente en estas obras, ¿no? Y también trabajaban la alfarería, sobre todo la cerámica vidriada, ¿no? Eran también muy buenos. La industria textil y el cuero también refleja una notable importancia con presencia de manteros, de colchoneros, tejedores, sastres, tundidores y jugueteros, por un lado, y de curtidores, pellejeros y zapateros por otro. Y también encontramos, que es muy importante, los herreros, los cerrajeros, los armeros. E incluso nos encontramos, todavía en el siglo XV, nos encontramos oficios de encuadernadores, plateros y relojeros. También eran oficios que encontramos en la documentación de la época.
El comercio, en una buena parte, estaba en manos, naturalmente, de los judíos, que se dedicaban tanto a la comercialización de productos alimenticios, panaderos, carniceros, pescaderos, especieros, etcétera, como también de productos manufacturados. El vino era monopolio exclusivo de los cristianos, por razones obvias también, claro, evidentemente, por razones religiosas, pero era exclusivo de los cristianos, ¿no? Y también existe un importante colectivo que trabajaba en el sector terciario: escribanos, notarios, abogados, letrados, bachilleres, licenciados, maestros, organistas, así como funcionarios del concejo, entre los que se encuentran algunos judíos. Los físicos y cirujanos del concejo de Alcalá eran siempre judíos, eran los que mejor conocían la medicina. Vamos a hablar un poquito del urbanismo. La condición de Alcalá como un centro religioso era tan importante, el tema del lugar donde habían recibido martirio y donde habían sido enterrados y donde recibían culto los santos Justo y Pastor. Eso indica que era un centro religioso muy, muy importante, ¿no? Y eso determinó en gran parte el desarrollo y la configuración urbana de Alcalá. Es decir, las primeras casas se hacen en el entorno de la iglesia de San Justo y Pastor. Ahí se van construyendo las primeras casas, y van creciendo de una forma radial, siguiendo lo que serían los caminos principales, como si fueran los ejes de una bicicleta. Pues así va creciendo poco a poco, va creciendo la ciudad, en forma circular. Esa estructura se corresponde con la de una ciudad religiosa, una ciudad nuclear con un centro religioso, la iglesia de San Justo, como digo, en torno al cual se van desarrollando las calles principales, que ponen en comunicación ese centro con, naturalmente, las puertas de la ciudad y los caminos. Lo vamos a ver enseguida, pues, en este plano. En este plano encontramos claramente lo que sería el primer núcleo medieval de Alcalá. Bueno, este sería un núcleo que más o menos llegaría, pues, hasta el siglo XIII, en el que en el centro tenemos la iglesia de San Justo, la parroquia de San Justo, y vamos teniendo diferentes calles principales, como es la calle Segovia, que pone en contacto con la Puerta de Burgos, la calle de los coches o de los carros, que pone en contacto con la Puerta de Madrid, con el camino a Madrid. Por el sur tenemos la Puerta del Vado, que era la que iba hacia Toledo. Por el este tenemos la Puerta de Aguadores, que es la que comunica con el castillo y con la ermita del Val. Y también por el este tenemos la Puerta de Guadalajara, o puerta, luego posteriormente en el siglo XVI, renombrada como Puerta de los Mártires, que se corresponderá con el camino de Guadalajara. Había 4 grandes puertas: Madrid, Burgos, Guadalajara y el Vado, pero había también postigos, y había 4 postigos o puertas menores, que son la Puerta de las Tenerías, que es la que digo que iba hacia el Val, la Puerta de San Julián, que era un camino directo también para el río Henares, para el puente de Zulema, y la Puerta del Postigo, o luego llamada Puerta de Santana, que lo que comunicaba era con la dehesa de Batán, que era una dehesa muy importante en Alcalá. Pero aparte de esto había otras 2 puertas. La Puerta del Rastro Viejo, que era la que comunicaba, lo veremos, el barrio musulmán con el exterior directamente, y la Puerta de los Judíos, que hacía lo propio, el barrio judío, la aljama hebrea, también con el exterior. La aljama hebrea se articulaba en el sector este de la villa, a espaldas de la iglesia magistral, y los límites lo constituía la calle de la Morería, actual calle de Santiago, y la calle de Escritorios. Es decir, lo que estaba entre la calle de Santiago y la calle de Escritorios era el barrio de la aljama hebrea. Aquí tenemos una figura de la única puerta medieval que se conserva, porque la Puerta de Madrid existió como puerta medieval, pero en el siglo XVIII se derriba la puerta medieval y se levanta la actual por el arzobispo, el cardenal de Toledo, el cardenal Lorenzana. Esta es la única puerta que se conserva de la época medieval, que está dentro del recinto de las Bernardas, y eso es lo que ha permitido que se haya conservado, porque lo que se hizo fue abrir un poquito más al este la Puerta de San Bernardo, o el Arco de San Bernardo, ¿no?, para comunicar con el norte, con el camino a Burgos. La actual calle Mayor, naturalmente, en los documentos aparece Calle Mayor de la Judería, con este nombre. Ya tenía ese nombre de Calle Mayor de la Judería en el siglo XV. Es una calle que está soportalada de ambos lados.
Y se explica, soportales, claro, evidentemente, en aquel tiempo con pies derechos de madera, no con columnas de piedra, sino con pies derechos de madera. Y se explica perfectamente por qué está soportalada. Si he dicho que los judíos se dedicaban fundamentalmente al comercio, evidentemente las tiendas no eran como ahora, de interior, sino que en el interior estaba el taller fundamentalmente y lo que se hacía era sacar las cosas a la venta, digamos, a las afueras. Por eso se cubre, se protegen del sol, se protegen de la lluvia y bueno, pues es una forma ideal, ¿no? Los soportales. Esta fotografía que ven ahí es la fotografía más antigua que conservamos, por lo menos hasta ahora, de la calle Mayor. Probablemente sea de 1870-1875. Y se ve perfectamente todavía por la estructura, que no es tan recta como parece, sino que también, bueno, pues tiene sus recovecos, ¿no? De esta calle Mayor se accedía a diferentes corrales y dentro de esos corrales estaban los accesos directos a las viviendas. Es decir, que las viviendas no se accedía directamente desde las calles. A las calles se accedía a las tiendas de los judíos, pero las viviendas se accedía a través de corrales. Los corrales de la sinagoga, el corral de la Buena, el corral de la Campana, bueno, todos los corrales que había, que eran muchísimos. Toda la calle Mayor estaba llena de corrales. Y tengo que decir que esos corrales eran vías públicas. En la actualidad, muchos de esos corrales, desgraciadamente, los propietarios de las viviendas los han cerrado y han sustraído a una vía pública, porque es vía pública, la han sustraído a la ciudad, pero realmente son vías públicas. Y además, la estructura de la calle Mayor lo que tenía luego eran adarves. ¿Qué son los adarves? Son calles muy estrechas, tortuosas y generalmente calles sin salida. ¿Qué calles eran estas las calles de estos adarves? Pues era la calle Nueva, que además todavía en el siglo XVII sigue apareciendo con el nombre de calle del Adarve, que no tenía comunicación con la calle de Santiago como ahora. Era una calle cerrada. Será en el siglo XVII cuando se abra la comunicación con la calle de Santiago. La actual calle de la Imagen también era un adarve. También cerrado, tampoco tenía comunicación directa con la calle de la Morería o la calle de Santiago. ¿Cuándo se abre? Pues se abre fundamentalmente en el siglo XVI, cuando se construye el palacio que hoy ocupa el convento de la Imagen. Entonces en ese momento es cuando se hace la comunicación. La calle del Carmen Calzado tampoco tenía comunicación directa con Escritorios o con Santa Úrsula, sino que llegaría más o menos hasta lo que es la calle Cerrajeros y además por la calle del Carmen Calzado era otro de los accesos a la sinagoga. Uno era por el corral de la sinagoga, entrabas en el corral, estaba a la izquierda, y por la calle del Carmen Calzado estaba a la derecha la sinagoga, antes de llegar a lo que es la Seguridad Social, para que nos ubiquemos. Y la calle Cervantes, exactamente lo mismo. La calle Cervantes tampoco tenía comunicación directa con la calle de la Morería. Todas estas calles se fueron transformando a lo largo del siglo XVI y principios del XVII. La población hebrea sabemos que contó con una sinagoga mayor, ya he dicho, ya me he referido a ella, y algunos comentan, no hay ningún documento que lo certifique, que había también una segunda sinagoga o una sinagoga menor, situada en la calle de Santiago, en la calle de la Morería. Yo lo pongo en duda porque la calle de la Morería era fundamentalmente el barrio musulmán, por lo tanto no tiene mucho sentido que ahí hubiera. Y el cementerio judío estaba más o menos en el entorno, en la zona de las eras de San Isidro. De hecho, hace ya muchos años, una persona que trabajó en la construcción de unos bloques de la actual calle San Isidro me dijo que aparecieron muchísimas tumbas, muchísimas tumbas. Evidentemente eran los tiempos que eran y a tapar y a seguir construyendo. Y nadie supo nada de aquello. Eran finales de los 60, principios de los 70, muy principios de los años 69, 70, y aquello se olvidó. Pero que el barrio, el cementerio judío estaba más o menos en la zona de las eras de San Isidro. Al norte, como digo, de la ciudad estaba el barrio de la Morería, que estaba limitado por la calle del mismo nombre, actual calle de Santiago, y la muralla. La mezquita estaba situada, también esa sí que la sabemos perfectamente, estaba situada en la esquina de la actual calle de Santiago con la calle del Rastro Viejo, actual Diego de Torres, donde hoy se levanta pues, un restaurante que supongo que todo el mundo conoce, ¿no? La Seda. Bueno, pues eso era, evidentemente, ahí estaba. Que luego, una vez que en el año 1501,
Cisneros hace una reconversión y transforma esa mezquita en iglesia de Santiago Matamoros. Curiosamente, es una forma de limpiar absolutamente cualquier recuerdo de las minorías étnicas. Y en el año 1600 se derribará esa mezquita transformada en iglesia y se levantará una iglesia barroca, que es la iglesia que algunos hemos llegado a conocer de niños y que desgraciadamente pues, se demolió con piqueta pues, a mediados de los años 60. Ya la he visto demoler. Vamos, he nacido en la calle Santiago, con lo cual he conocido perfectamente, y supongo que algunos de ustedes también habrán conocido perfectamente esa iglesia. El resto de la villa lo constituía ya el barrio cristiano, y en él pues, se levantaban las casas solariegas, las casas de la nobleza, los hospitales, Santa María la Rica, el hospital de Antezana. Bueno, el hospital de Antezana se levantó luego, en principio fue el hospital de San Julián, que luego se reconvierte en el hospital de Antezana, merced a la donación que hace el matrimonio de don Luis de Antezana y de su esposa, donan sus casas para establecer allí el hospital, y se establece lo que había sido barrio judío, que todavía seguía siendo barrio judío, pero que ya estaba ocupado en gran parte también por los cristianos. Había 2 monasterios que estaban en la zona este, y también había varias ermitas, pero las ermitas estaban todas extramuros. Sorprende un poco que en Alcalá, al contrario que ocurre en otros lugares de Castilla, solamente hubiera 2 parroquias. Hay sitios en los que había 8 o 10 parroquias, sitios mucho más pequeños que Alcalá. Sorprende el caso, pero bueno, esa es la circunstancia, la realidad. Y luego también había una zona muy importante que estaba ocupada por el Palacio Arzobispal, el Palacio de los Arzobispos de Toledo, que a partir de Ximénez de Rada, en el año 1209, establecen una segunda residencia de los arzobispos en Alcalá, y algunos arzobispos pasaron más tiempo en Alcalá que en el propio Toledo. Se empieza como una pequeña fortaleza, naturalmente muy amurallada, muy de defensa, que se irá transformando con el tiempo, y que incluso tendrá hasta un amurallamiento interior, que es el que va desde el propio Palacio Arzobispal hasta la Puerta de Madrid. Como ven, es una muralla interior, que eso se hace en tiempos del arzobispo Pedro Tenorio. Los sucesivos arzobispos irán cada vez ampliando y enriqueciendo el conjunto del Palacio Arzobispal, que bueno, pues aquí se celebrarán cortes, se celebrarán concilios, tanto provinciales como nacionales, y será utilizado en numerosas ocasiones como residencia de los reyes, invitados por los arzobispos de Toledo. Y eso es la circunstancia de que aquí pues, nazca la infanta Catalina, hija de los reyes católicos, o el emperador, el que luego sería emperador Fernando, hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Aquí ven una fotografía del torreón de Tenorio, del Palacio Arzobispal. Ya digo que Tenorio fue el que hizo todo el amurallamiento desde el torreón hasta la Puerta de Madrid. Bueno, aquí quiero dejar claras algunas cosas. Siempre se había, y lo habrán oído muchas veces, que el arzobispo Carrillo, cuando crea el monasterio de Santa María de Jesús, el monasterio franciscano, lo que hace es ampliar la ciudad hacia el este. Bueno, pues eso no es verdad. La ciudad ya existía, ya había una ciudad, ya había un núcleo de población al este, fuera, digamos, de lo que era la plaza del Mercado o actual Plaza de Cervantes. Ya al este ya existía una ciudad. Y hay una cosa que lo explica muy claramente. Lo que hace el arzobispo Alonso Carrillo de Acuña es: voy a establecer un monasterio, me encuentro con que hay una parroquia, y lo que hago es establecerla en el lugar de la que está la parroquia, y traslado la parroquia a la iglesia de San Juan de los Caballeros, que estaba al final de la Plaza de Cervantes, lo que ahora son la Capilla del Oidor y las ruinas de Santa María, que son ahora las ruinas de Santa María. Por lo tanto, si había una parroquia, es que había un núcleo de población. Nadie construye una parroquia en mitad del campo, y además una parroquia que sabemos que es del primer tercio del siglo XIII. Nadie construye una parroquia, por lo tanto ya había un núcleo de población. Quien realmente lo que hace es el cerramiento de esa zona con una cerca, más que una muralla propiamente dicha, sería como una cerca, el que lo hace es Pedro Tenorio. Y lo hace Pedro Tenorio, es arzobispo de Toledo entre 1377 y 1399, por lo tanto es a finales del siglo XIV, cuando ya existirá ese núcleo de población, y que lo que hace él es amurallarlo.
Por lo tanto, la ampliación de Carrillo, que tantas veces ha comentado y se sigue repitiendo de una forma machacona, nada de nada. La ampliación, mejor dicho, el cercado de esa zona se hace en tiempos de Tenorio, pero ya existía el núcleo de población al menos desde el siglo XIII. Y lo vamos a ver aquí en este plano. En amarillo está marcado la zona del palacio, la que ocupa el palacio arzobispal. En color verde he puesto lo que sería aproximadamente la zona del barrio musulmán. Esta es la calle, esta que vemos aquí, esta es la calle del Rastro Viejo, actual Diego de Torres. En este verde más oscuro es donde estaba la mezquita. Y también en contra de lo que se dice, que toda la zona norte de la calle de la Morería era barrio musulmán, no cuadra tampoco. Yo creo que esta parte, concretamente esta que está en azul, que es el eje de la calle Mayor y que abarca evidentemente desde la calle Santiago hasta la calle de Escritorios y que termina en la zona de la plaza, todo esto que está marcado en azul, desde luego yo lo tengo muy claro que es la zona de la judería. ¿Y por qué pienso que esta parte de aquí es también judería? Pues por una razón, porque al final de la calle del Tinte, de la actual calle del Tinte, estaba la Puerta de Santiago, que la documentación ya incluso de mediados del siglo XVI sigue hablando de Puerta de Santiago, antigua Puerta de los Judíos. Por lo tanto, si la Puerta de los Judíos estaba ahí, evidentemente esta parte de aquí no podía ser barrio musulmán. Es una cuestión absolutamente evidente. La puerta del barrio musulmán era la puerta del Rastro Viejo, que estaba situada aquí. Y las otras puertas, pues ya lo he comentado. Por lo tanto, la zona que empieza a configurarse a partir del siglo XIII y que al finales del XIV amuralla o construye una cerca Pedro Tenorio, es toda esta que está marcada en rosa. Aquí, en esta marca, es donde estaba el monasterio de Santa María de Jesús, que lo que hace el arzobispo Carrillo es trasladar la parroquia a la parroquia de Santa María, que estaba aquí, la traslada aquí al final de la Plaza del Mercado o Plaza de Cervantes. Y aquí establece el monasterio franciscano, el primer monasterio que se establece en Alcalá. Y aquí, naturalmente, pues tenemos la parte cristiana en color rojo, con marcada en color un poco más oscuro la iglesia magistral. Espero que les haya un poco quedado claro el urbanismo de Alcalá de la época. Y ya vamos a terminar con aspectos culturales. Bueno, evidentemente el germen universitario de Alcalá no nace con el cardenal Cisneros, sino que surge en el año 1293, cuando el arzobispo Gonzalo García Gudiel, obtiene del rey Sancho IV un privilegio para crear en Alcalá unos estudios generales con las mismas franquezas que los de Valladolid. Hay algunos investigadores que niegan o que ponen en duda la existencia, la pervivencia realmente o existencia que se llevan a la práctica, estos estudios generales. No lo sabemos. No lo sabemos, lo que sí que sabemos es que estos estudios serían incorporados por el arzobispo Carrillo en 1459, cuando obtiene una bula del Papa Pío II para crear 3 cátedras de gramática y artes, que es el germen realmente también de la Universidad de Alcalá, el antecedente, porque hay una cosa muy curiosa, cuando uno ve documentación de 1502, mucho antes de que se establezca el primer curso de la Universidad de Alcalá, que como saben se inicia en julio de 1508, ya nos encontramos con que hay estudiantes, profesores e incluso hablan de un rector en la Universidad de Alcalá. Evidentemente ya existía una trayectoria. Cisneros no es el que crea la universidad, el que establece por primera vez una universidad de Alcalá. Eso sí, él fue el que hizo que esta universidad fuera una universidad que tuviera una proyección importantísima, que se convirtiera en muy poco tiempo en una de las universidades más importantes no solamente de España, sino de Europa. Una cuna del humanismo. Pero eso también le corresponde, tampoco me voy a meter porque eso le corresponde al siguiente, a la persona que va a hacer la siguiente conferencia. Este es el documento de la creación de los estudios generales de Alcalá, firmado por el rey Sancho IV, pero que falta el sello pendiente, que sería un sello de plomo. Esos agujeritos que ven, ahí se colocaría el cordón con el sello pendiente, con el sello real, que es el que certifica que efectivamente este documento es auténtico. Pero el sello, como en tantos documentos medievales, desgraciadamente, se ha perdido con el tiempo.
Y voy a terminar con una de las máximas expresiones colectivas de la cultura popular, y es la que naturalmente encarna las fiestas públicas, que generalmente, en aquel tiempo, claro, en la Edad Media, no puede ser de otra manera, se hacían siempre en conmemoración de algún suceso religioso, excepto en un caso, las carnestolendas, el carnaval. El carnaval sí que se hace al margen. Naturalmente termina el carnaval con el miércoles de ceniza, en el que empieza ya la cuaresma, claro, pero es la única fiesta que no tiene un carácter religioso como tal, sino un carácter absolutamente transgresor. La fiesta de la Pascua, o Cincuesma o Cincuagésima, en esa fiesta los distintos cabildos y cofradías desfilaban procesionalmente por la villa. Una vez concluidos los actos religiosos, tenía lugar un encierro y una corrida de toros que se celebraba en el Coso o Plaza del Mercado, la actual Plaza de Cervantes. La presencia del rey o del arzobispo de Toledo también constituía un motivo para celebrar fiestas, generalmente corridas de toros, que eso sí que era fundamental. Y estas sabemos que constan documentalmente, la más antigua, celebrada en Alcalá, pero que seguramente las hubo anteriores, con motivo de la visita del rey don Juan II en el año 1434. Se hacían en la Plaza del Mercado. La actual calle Bustamante de la Cámara era la calle del Toril, ahí era donde estaban los toriles, se cerraba la puerta por ahí y se cerraba también por lo que fue la calle del Arco de la Universidad, actual calle Pedro Gumiel. No se hacían naturalmente en toda la plaza, porque la plaza era enorme para poder hacer una corrida de toros excesiva, ¿no? Entonces, en ese tramo se cerraba así la plaza y ahí era donde se hacían, ya digo, los festejos y naturalmente las corridas de toros, que siempre eran pues, lo fundamental, vamos, en esta época. Pero la gran fiesta, sin lugar a duda, la gran fiesta de Alcalá en esta época es el Corpus Christi. En esta época y posteriormente, en el siglo XVI, en el siglo XVII e incluso en el siglo XVIII. Esa es la gran fiesta que se hace en Alcalá. La tenemos documentada desde el año 1456, pero porque no hay documentos anteriores, no hay libros de cuentas anteriores, sino seguro, vamos a ver, con total seguridad que al menos se debió celebrar al menos desde el siglo XIV. Y sabemos que en este año se celebraba una gran procesión religiosa con enramadas, es decir, con decoraciones a base de decoraciones vegetales en la calle y también con danzas. Y igualmente tenían lugar representaciones de carácter religioso, algo parecido a una especie de autos sacramentales, teatro religioso en la calle, en la que se narraban historias en las que, bueno, pues aparecían siempre apóstoles, santos o profetas, ¿no? Tenían naturalmente pues un sentido absolutamente didáctico de enseñanza de la religión, en un momento en el que la mayoría de la población naturalmente pues era analfabeta. Y naturalmente pues tenían como escenarios, y los escenarios, ¿cuáles eran? Pues el paraíso y el infierno, lógicamente. Esos eran los paraísos en los que se movían pues todas estas representaciones teatrales. Y bueno, pues he tocado algunos aspectos de la Edad Media. Cuando luego se publique el libro, La historia colectiva de Alcalá, naturalmente desarrollaré muchos otros, pero lo que no quería pues era alargar en exceso esta conferencia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias por supuesto a Vicente por su magnífica conferencia y solo recordarles que, como he dicho anteriormente, en el mes de abril no va a haber conferencia y que la siguiente será el 3 de mayo. Vale. Pues nada, muchas gracias.